A 15 días lo recibimos al contador, economista local, titular de la revista Claves, Alberto Costa. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buen día. Martín, buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me imagino que feliz por el campeonato de River obtenido la semana pasada. Mira, esta semana me dediqué a ver lo que no había visto en Netflix, así que mira prácticamente vos. no estuve viendo noticiero, nada. Lo único que me anoticié de este tema de las limitaciones al turismo. Ah, mira vos. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema, ya que del otro no estás al tanto. Hablaremos justamente de esta polémica, ¿no? Una medida que ayuda, no ayuda a la economía, genera complicaciones a las agencias, genera complicaciones a las aerolíneas. ¿Cómo cae en aquel sector de la clase media, media alta, que puede justamente acceder a un viaje a través de las cuotas? Bueno, tiene como muchas aristas el tema para analizarlo, ¿no? Sí, tiene un alto impacto social, más que económico, porque la magnitud quizás no sea tan importante en términos económicos la medida, pero sí un impacto social porque los argentinos tenemos una aspiracional muy grande que es viajar al exterior, que Claro. lo hemos ido ganando en tantos años de plata dulce y que así nos ha ido, ¿no? Hemos vaciado recurrentemente las arcas del Banco Central y estamos dispuestos a seguirlas vaciando, Martín, excepto que nos pase como ahora que toma una decisión el gobierno de limitar la financiación de viajes al exterior. Más allá del tono irónico, debo decirte que sí, es antipática, porque si a la gente le preguntan no podés pagar en cuotas los viajes del exterior, obviamente todos vamos a responder que estamos en desacuerdo. Lo que sucede es que, como dijo Culfas por ahí, los dólares se están terminando en el Banco Central y hay que establecer prioridades. Obviamente que un viaje al exterior, excepto que sea por una razón de salud o de trabajo, no es una prioridad. Y los argentinos tenemos que entender de una vez por todas que estamos en crisis y bueno, vamos a seguir, entre comillas, sufriendo medidas restrictivas como esta porque no tenemos una economía que pueda financiar todos nuestros gustos. Alberto, en la práctica, ¿cómo es la operatoria? Nosotros pagamos con nuestra tarjeta en pesos un viaje al exterior y, por supuesto, mes a mes lo vamos pagando en nuestro resumen. Pero ¿cómo el Banco Central interviene allí en esa operación? Cuando uno compra en la aerolínea en pesos, por ejemplo en una página web, lo que hace la aerolínea se da vuelta y le pide los dólares al Banco Central con esos pesos, al dólar oficial. Entonces el Banco Central le tiene que vender la cantidad de dólares que ahí no hay cepo, digamos, no hay 200 dólares de cepo, la cantidad de dólares que cueste el viaje, Sí. y proveérselo a la aerolínea para que, digamos, la aerolínea pueda cobrarse en dólares. Mientras tanto, si vos sacaste en pesos, lo vas a ir pagando en pesos sin pagar una cuota, sin pagar intereses, porque el tema era cuotas fijas, y evidentemente allí hay un, entre comillas, subsidio, digamos, a quien lo está comprando en pesos, que la economía lo está pagando, lo estamos pagando entre todo el resto que no compró justamente ese pasaje, porque si el dólar aumenta, tu cuota sigue siendo la misma, es decir, que la diferencia de cambio la pagamos entre toda la sociedad, mientras que el que sacó el pasaje va a seguir pagando su cuota en pesos fija. ¿Y esto no opera para aquellos que pagan de contado o en un pago con la tarjeta? No, en realidad el perjuicio para el Banco Central es el mismo, lo que pasa es que es menor porque hay mucha menor cantidad de gente. Yo hablaba con un agenciero de viaje hace muy pocos minutos en Villa María, y dice que prácticamente, no dice el 99, pero el 95% de la gente los viajes al exterior los saca en cuotas, con lo cual se achica muchísimo la venta de viajes al exterior y el gobierno lógicamente limita mucho la salida de dólares que no cuentan, ¿no? ¿Y cuándo van a ingresar esos dólares que el Banco Central necesita? Porque hablamos de cosechas récord, de que al campo le va bien, de que la industria de a poco va recuperando, va mejorando. ¿Cuándo el Banco Central, imagino que el acuerdo con el fondo también será importante, cuándo el Banco Central tendrá esa cantidad de dólares suficientes como para no entrar en riesgo de vaciarse o de quedarse sin disponibilidad? Bueno, eso no se sabe cuándo. Desde mi perspectiva me parece que va a llevar bastante tiempo porque va a depender de la posibilidad del acceso al crédito internacional que pueda tener la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque con los dólares de excedentes, únicamente con los dólares del excedente de nuestras exportaciones menos las importaciones, y va a alcanzar justamente para las importaciones y financiar algún pago de deuda en función de la refinanciación que haga el gobierno y no mucho más. Es decir, puede haber algo para viajes, pero no va a haber en la misma cantidad que existió en años anteriores. Sí se reactiva el crédito, que desde mi perspectiva, por más acuerdo con el Fondo Monetario que haya, va a llevar tiempo, porque la confianza sobre la Argentina va a llevar tiempo a recuperarse. Ahí uno puede llegar a tener algún flujo de ingresos mayor para poder financiar los viajes al exterior. Por lo tanto, yo diría que la posibilidad de viajar al exterior en los próximos meses y quizás años va a estar más ligada a la
al poder adquisitivo y la posibilidad de juntar toda la plata, digamos, y pagarlo de contado, que es una financiación laxa como la que teníamos hasta ahora. Dicen que es transitoria esta medida. Claro, eso te decía. Sí. Pero me parece que lo dicen más para la tribuna o para calmar la gente. En realidad nadie sabe cuánto va a durar, pero yo entiendo que las restricciones en la Argentina de dólares van a llevar mucho tiempo, porque esto depende básicamente de la vuelta de la confianza de los argentinos y del exterior hacia la Argentina. Y esto, bueno, lo dejo también en tu razonamiento. ¿Cuánto puede demorar en que en la Argentina volvamos a poder confiar en el gobierno y que vuelvan los dólares a los bancos y que salgan de las cajas de seguridad? Bueno, recién leíamos la tapa del diario Clarín de hoy, por ejemplo, decía que el acuerdo con el fondo indicaría 2 años de gracia para la República Argentina, o 3 años, estamos en 2021 ya llegando al 2022, recién en 2024 comenzarían a pagarse justamente este crédito inédito que le otorgó el fondo a Macri en aquellos años de 44.000 millones de dólares. Es decir, tenemos que juntar plata para importar, plata para pagar la deuda, para los viajes al exterior. ¿Cuántos dólares necesita la Argentina en los próximos 10 años para sanar su economía? ¿Y estamos en condiciones de poder generarlo? No, además tenemos que juntar plata para ir ahorrando y pagar el primer vencimiento en el 2024, Claro. 2025, que va a ser seguramente alto. Hay que ver cómo va a ser el acuerdo, pero tampoco podemos gastarnos todo en estos 2 años que no tenemos que pagar deuda y después, llegado el momento, declarar otro default. Sería poco serio. Así que yo veo un escenario restrictivo en términos de divisas, por lo menos para lo que resta del gobierno de Fernández, con todo el viento a favor, ni hablar si seguimos teniendo viento en contra. Los argentinos tenemos que entender, o sea, todos decimos que estamos en una crisis, ahora cuando nos ponen límites nos quejamos. En una casa, cuando se terminó la plata, los límites vienen, o sea, se terminan las vacaciones, se termina el cambio del auto, se termina comprar ropa de marca. Bueno, tenemos que entender los argentinos que estamos realmente en crisis. Ahora, bueno, después discutamos quién tiene que pagar la mayor parte de esta crisis, pero esto es una realidad. Entonces, está bien que nos quejemos porque es humano. Ahora, tenemos que entrar, digamos, en razones de una vez por todas de que estamos en una situación crítica que venimos desde hace varios años y que esto va a llevar tiempo también, en el mejor de los casos, para recuperarlo. Sí, el dato positivo, para decirlo de alguna manera, de esta medida que tomó el gobierno es que todo ese turismo internacional se va a volcar a la República Argentina. Vemos que el previaje está funcionando muy bien y aquellos que tenían pensado salir al exterior tal vez en esta temporada de verano y que tenían esa intención de pagar en cuotas, no lo van a poder hacer y se van a quedar también en la Argentina. Así que va a ser dinero que circula en el mercado interno. Sí, es bueno, tiene su costado negativo, se han ido a la estratosfera con los precios, como pasa siempre en Mar del Plata, en Carlos Paz, en todos lados. Pasa que los argentinos quieren recuperar lo que perdieron con la pandemia en 1 año o en 6 meses. Y bueno, pasa lo de siempre, es decir, nos van a matar acá en el país con los precios, como ya está sucediendo. Pero bueno, esto forma parte de otro tema, que es el desmadre de precios que hay en la Argentina. Con una inflación alta todo se justifica, todos estamos justificados a poner el precio que querramos en la medida que nos paguen. Y esto ya creo que es una discusión de otra cuestión. Sí, lo que vos decís, se va a reactivar el turismo interno, aunque algunos agencieros dicen que mucha gente que está acostumbrada a viajar al exterior, se va a quedar en su casa. Es decir, no van a salir todos desesperados de viaje aquí al país y van a esperar o van a ahorrar para poder pagar de contado su viaje al exterior. Vamos a ver qué pasa con los números del verano. Sí, para las agencias de turismo, para la venta de paquetes, es un golpe durísimo ¿no? Específicamente para ese sector, este es un golpe muy duro. Muy duro. El análisis sectorial, digamos, esto indudablemente, que además vienen golpeadas con la pandemia de hace 2 años. Es una actividad que, bueno, yo me imagino le están pensando seriamente quienes la están ejerciendo qué va a pasar de aquí a futuro, porque vienen cargando un lastre ya de... Es decir, no solo la pandemia, ya con los 2 últimos años de Macri, la hiperdevaluación, ya se cayeron mucho las ventas de viaje al exterior, después la pandemia y ahora esto, bueno, realmente es remar en dulce de leche, ¿no? Sí, Las agencias. Y tal vez el mercado interno, ¿no? O sea, justamente la salida, de empezar a vender nuevamente hacia los destinos nacionales y dejar los destinos internacionales para aquellos que solamente puedan pagarlo de contado. Eso. Sí, pero es un mercado menor. O sea, claro. Digamos, el volumen que se va a manejar seguramente va a ser menor. Alberto, quiero preguntar respecto al dólar y lo que se hablaba luego de las elecciones. Algunos hablaban de que el dólar se iba a disparar, vos mismo lo decías que esto no iba a ser así, que el gobierno iba a tener controlada esta situación y bueno, unas semanas después vemos que se mantiene más o menos en los mismos valores. Vamos a tener un año en el cual va a ir creciendo el dólar en función de la inflación. ¿Cuál será el criterio de aumento de la moneda norteamericana? ¿O el gobierno va a hacer todo lo posible para anclarlo donde está sin dejarlo mover demasiado?
Bueno, ¿qué dólar me hablas? ¿Cuál de los 17 Claro. valores? Bueno, a hablar de vamos dos. con el oficial y el blue, vamos a estar los dos con parámetros. eso. Bueno, después de las elecciones, Carlos Melconian dijo que 200 pesos era caro. Sí. Bueno, lo dijo después de las elecciones, nosotros lo decíamos antes de las elecciones. Exacto. Cada uno sacará sus conclusiones con el impacto que quería tener con sus declaraciones. Venía fogoneando, después de las elecciones resultó ser barato. Resultó ser caro, perdón. Ese es un tema, digamos. Y es cierto, por eso no se mueve el blue. Nosotros lo veníamos diciendo que es un dólar de crisis, es un dólar de país en llamas y por lo tanto más de 200, 210, 220 estaríamos en una situación tremenda. Ese es el análisis en cuanto al blue. El dólar oficial, bueno, todo está en veremos, estamos esperando el anuncio de Fernández, cuál va a ser el plan que va a presentar y cómo va a ser el acuerdo con el fondo. Hasta ahora se ha movido muy poco después de las elecciones, pero todos los analistas estimamos que hay dos opciones. Van a pegar un salto de un 10, un 20, un 25% y después una devaluación, una micro devaluación mensual, o van a ir acelerando la devaluación mes a mes. Eso va a depender mucho, en el dólar oficial digo, de lo que pase en el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, a ver, la lógica indicaría de la inflación de 2 o 3% mensual, que se vaya devaluando en esos términos. Creo que nadie se da cuenta o se dan menos cuenta la población respecto a una brusca devaluación del 20 o del 25. Sí, además si pensamos que hay que recuperar tarifas que están atrasadas, Sí. por ejemplo, bueno, meterle una devaluación brusca, más recuperación de tarifas, más algún otro ajuste, más combustible que puede recuperarse y se complicarían los precios nuevamente. Un dato técnico, está bajando la emisión el gobierno, están tomando algunas medidas como esta del turismo y como algunas otras que han tomado que parece que las estuviera tomando el Fondo Monetario. Pregunto, ¿ya se están empezando a tomar medidas para rendir cuentas del acuerdo con el Fondo Monetario? Y puede ser que ya estén brindando testimonio desde el gobierno de que van a empezar a cumplir algunas pautas. El déficit fiscal también está bastante menor, digamos, que el año anterior. Bueno, posiblemente ya estemos cumpliendo sin darnos cuenta algunas de las pautas que van a establecer con el Fondo Monetario. Y te sumo dos más. El tema doble indemnización, que va a ser eliminado, y también otra cuestión del ámbito laboral, la prohibición de despidos, que también van a ser levantadas estas dos medidas. Sí, es lo que se viene anunciando, pero bueno, yo creo que vamos a tener un diciembre, por eso Martín me voy una semanita a descansar, porque lo que viene lo que resta de diciembre va a estar muy complicado. Bueno, Alberto, por último, revista claves para cuándo. Revista clave para fin de año, como todos los años, ya estamos, digamos, trabajando en la parte final del contenido y va a entrar a diagramación y después a imprenta, pero a fin de año estamos con la edición 102 Revista Clave, que sigue con muchas páginas, con muy buen contenido, bueno, muy entusiasmado como siempre. Y en la diaria, clave digital. Y en la diaria, clave digital con toda la información, más todas las redes que estamos permanentemente distribuyendo esa información a la gente de, bueno, Villa María, la región y el mundo, porque hay gente por allí que nos lee, que nos sigue, Villa María dice que está en el mundo, o gente que quiere enterarse de qué pasa en esta región. Esa es la maravilla de las redes, ¿no? Increíble que te lean de cualquier parte del mundo y bueno, eso está buenísimo. Bueno, Alberto, gracias como siempre, nos reencontramos prontito aquí en el canal. Gracias a vos. Hasta luego.